La mejor forma de mejorar tu vida es creando un negocio. Muy buenas, bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast, episodio 22. Y hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestras vidas con el mejor vehículo que es creando un negocio. Podemos invertir, podemos mejorar como profesionales para que nos paguen más, podemos cambiar de empresas. Lo que sí que está claro es que si queremos mejorar nuestras vidas y la de nuestra familia, el vehículo más rápido siempre va a ser crear riqueza en base a un negocio, una actividad económica. Ojo, decir que va a ser el camino más rápido también destapa que es el camino más difícil. Pero si estás dispuesta, si estás dispuesto a todo lo que tiene que venirte, que al final va a ser mucha incertidumbre, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Aquí no existen horarios, sobre todo cuando estás incubando un negocio, cuando estás empezando. Trabajas de lunes a lunes, no se para, muchas horas, estando enfermo, enferma, y es lo que hay. Pero sí es cierto que ese enfoque, esa perseverancia sobre esos objetivos, si no te rindes, si no desistes, tarde o temprano, tienen sus frutos. Y sus frutos son muy jugosos. El mundo del autónomo, sí es cierto que tú pues no tienes ningún tipo de derecho prácticamente, es decir, no tienes paro, no tienes, si estás de baja, pues casi que no cobras nada, etcétera. No estás tan cubierto como una persona asalariada, y lo que se busca realmente, o sea, de un país, lo que busca es que si dentro de la pirámide, digamos, poblacional, que la parte de, o sea, lo que es la base, lo que es el pie, sea lo más grande, lo más ancho posible. Esos son los asalariados, son las personas que generan eh, un intercambio de tiempo por dinero, por salario, y está bien, y es la mayor base, es lo que se busca a nivel poblacional, de que pues prácticamente el 70-80% sean este tipo de personas. Eso está bien, pero sí es cierto que es muy difícil crear la vida que tú quieres, crear verdadera riqueza desde esta vía. Es verdaderamente muy complejo. ¿Y por qué? Porque al final te limitan tu tiempo por un salario. Es decir, tú no tienes una ganancia variable y tienes prácticamente un techo de ganancias mensuales. Eso está muy bien porque por un lado tienes la seguridad, que eso es muy cuestionable porque es una falsa seguridad. Igual que siendo autónomo, pues bueno, eres tú el que gestionas esa actividad económica, eres tú el que gestionas ese trabajo, esa generación de riqueza, pero tú eres el que puedes también manipular tus actos, mejorarte en ventas, apalancarte de especialistas para que tu negocio siempre vaya bien. Es decir, puedes hacer las cosas bien y pueden venir turbulencias y vendrán, pero tú puedes hacer algo al respecto. En cambio, una empresa, una multinacional, si le vienen muy mal y deciden esa oficina, ese departamento, cerrarlo, pues ahí quedó. Con lo cual es un poco, entre comillas, esa seguridad. Y lo bueno es que tienes que, al menos sabes que si has trabajado ese mes vas a cobrar al mes siguiente, lo tienes medianamente predecible, y lo único bueno que le puedo ver es sobre todo el apalancamiento si quieres utilizar el banco para poder comprar inmuebles y crecer esa riqueza. Bien, crear un negocio es bastante difícil, es muy complejo y tienes que poner todo lo mejor que tú llevas dentro, tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía, y nadie te garantiza nada. Esto al final es una carrera de fondo y es tarde o temprano vas a llegar, pero tú no sabes cuándo está la parada del éxito, con lo cual tienes que mantenerte, y en muchas ocasiones, sobre todo al principio, trabajando muchísimo más que cualquier persona, mucho más que 40 horas a la semana, viernes, sábado, domingo, festivos, etcétera, muchas horas, y en muchas ocasiones sin cobrar. No llegas a generar lo suficiente para sacarte un salario. Con lo cual, tiene su parte muy dura, pero si llegas a generar un negocio que tiene una actividad y genera riqueza de forma recurrente, que aportas un valor, que cubres una necesidad a mercado, evidentemente no existe techo. El único limitante que pueda haber es tú mismo, hasta dónde estás dispuesto a llegar, o tu conocimiento hasta dónde puede llegar a adentrarse, y sobre todo, pues, cómo puedes llegar a escalar ese negocio. Bien, yo no tengo la pócima secreta, lo que sí, pues te puedo dar algunos tips que a mí me han funcionado para tú generar esa riqueza, esa fortuna. Adentrándonos dentro del sector inmobiliario, que de eso va este podcast, tú tienes distintas alternativas para poder empezar a generar ingresos y escalar, pues,
tus ingresos mensuales, ya no solo tener una vía de ingresos, en este caso como el salario, sino tener diversas, y aunque solo tengas dos, da igual, si le pones el foco a otra nueva vía de ingresos, a un negocio, si pones todo tu foco en lo mejor de ti, pues evidentemente vas a generar, y vas a generar mucho más que una nómina. Bien, en el sector inmobiliario, lo más fácil que tienes para poder empezar es directamente ser asesora inmobiliaria. Ese es el camino más fácil, más sencillo. Yo también empecé por ahí. Y es, la verdad, muy fácil el tú postularte en una inmobiliaria, dices que quieres aprender, si tienes buena actitud te van a coger. De hecho, hay inmobiliarias estas muy grandes que tienen una parte negativa de que te exprimen al máximo, pero la parte positiva es que al exprimirte tanto te desarrollas muy rápido, con lo cual no estaría mal trabajar una temporadita ahí o de extra y aprender dentro de ese sector pues todo lo que puedes aportar. Otra vía muy sencilla es empresas como la que tenemos nosotros, de inmuebles, de inversión. ¿Por qué no escribirle a gente que ya se dedica a esto y decirle, oye, si yo te encuentro una oportunidad con los criterios que tú tienes de búsqueda, a mí me das unos honorarios y evidentemente te los van a dar. Es decir, si a mí me encuentran, yo como auditor empresario, si a mí me encuentran un inmueble dentro de mis características de búsqueda, dentro de mi zona de ejecución, evidentemente que damos honorarios, con lo cual tienes una vía bastante sencilla de poder apalancarte de estas empresas y tú, pues oye, si trabajas por las mañanas, por la tarde, buscar inmuebles. Si es que esto es lo más sencillo del mundo. No necesitas tener una recurrencia de ingresos, vas a ver inmuebles que tú no los puedes comprar tal vez, pero esa empresa sí, y a esa empresa le aportas un valor. Hablamos de la necesidad y del valor. Es decir, la necesidad, ¿cuál es? En mi caso como empresario de una empresa que da un servicio PSI, personal siempre inmobiliario, que buscamos inmuebles a inversores, pues si tú sabes que yo estoy buscando en X zona porque me sigues, porque tal, pues si entiendes qué tipo de inmueble estoy buscando, que de hecho en mi caso hay muchas otras empresas que no, pero hay otras que sí, lo documentan. O sea, te lo muestran en redes el tipo de inmueble que compran. Hostia, pues tú ahí ya tienes un perfil de decir, hostia, trabajan en Burgos, trabajan en León, trabajan en Valladolid, trabajan en Palencia, trabajan en Asturias. Estas son las zonas que suben vídeos que los he visto. Este es el tipo de piso que compran. Ese es el precio que están comprando. Tantas habitaciones, es exterior. O sea, hazle un análisis al tipo de inmueble y atrévete a escribir a esa persona. Oye, yo te podría encontrar estos inmuebles. Vale, pues oye, con estas características a mí me traes algo, a mí me cuadra. Pues es tan sencillo como por las tardes irte a ver pisos en Idealista y buscar esos pisos, negociar y pasárselos a la persona. Oye, ¿que le cuadra? Pues a lo mejor coges 1.000 euros de un cierre que hagas de un piso y a lo mejor has visto, yo qué sé, 5 pisos, 6 pisos en 2 tardes, que has invertido tal vez 3 horas, 4 horas, y con 4 horas de tu vida a lo mejor has ganado 1.000 euros. Que en cambio, tu trabajo, tal vez tienes una nómina normalita de 1.300 euros, salario mínimo, y para ganarla, no te olvides que inviertes 40 horas a la semana. Hablamos de 160 horas al mes. Y ya no solo el trabajo que tú inviertes ahí. Aquí contamos también el tiempo que tardas en ir, el tiempo que tardas en volver, que si te cambias, que si llegas, que si tal. Son 180 horas, casi 200 horas para ganar prácticamente lo que ganas con invertir 4 horas y en algo que te está desarrollando. Estás generando un conocimiento de qué tipo de inmueble, por qué es rentable este inmueble, por qué están dispuestos a pagar, por qué salen estos números, por qué es una buena joya. Te estás especializando y estás mejorando mucho más tu propuesta de valor. Y especializarte en tu trabajo no implica que te vayan a pagar más. Tal vez con los años, tal vez un ascenso, nadie te lo promete, y tal vez de aquí 5, 6, 10 años. En cambio aquí no. Cuanto más te especialices, más rápido encontrarás esas oportunidades, más rápido podrás incluso encontrar reformistas en la zona y filtrar y tener un buen reformista. Decirle, hostia, en la zona tengo un buen reformista, si te lo paso, si te gestiono o si te voy a ver las obras y reviso y tal, ¿me podrías dar algo o cómo podríamos hacer? Pues claro, si aportas un valor, evidentemente se te va a pagar. Y puedes aportar un valor a muchas empresas, he puesto el ejemplo del sector inmobiliario, pero tan sencillo como esto, ¿vale? Inmobiliarias, empresas que se dediquen a buscar inmuebles para inversores, empresas de reformas, con que les encuentres personal cualificado. Tú sabes lo difícil que es encontrar hoy en día personal cualificado y, joder, solo con que busques en Google, con que busques en Wallapop, en Mil Anuncios, que busques realmente en redes empresas en esa zona y que tú mismo, pues joder, como si haces un presupuesto a casa de tu tía, que mires
lo que quieres hacer y que veas un poco la actitud, cuánto cobran, que te pasen inmuebles que trabajan y tal. Y si tú encuentras de 30 reformistas los 3 mejores, una empresa de reformas, yo personalmente estaría encantadísimo que me pases esos contactos y que me hagas ese trabajo de quitarme la paja y darme el diamante, evidentemente. Empresas de gestión, que tú te encargues de hacer visitas, que tú te encargues de, pues yo qué sé, hacer la limpieza de los pisos, que tú... Hay muchos aportes de valor, como si es comprar mobiliarios, hay muchas cosas muy sencillas que se pueden aplicar y que puedes aportar valor a muchas empresas dentro del sector inmobiliario y dentro de cualquier sector. Con lo cual, la forma más sencilla para empezar sería asesor inmobiliario o buscar oportunidades, en este caso, a empresas que se dedican a cerrar oportunidades de inversión. Bien, lo segundo, ya que he comentado antes el tema de la gestión, para poder empezar y aprender, pues algo muy sencillo es el rent to rent. Ahora mismo, sobre todo en Cataluña, con el tema de la limitación de los precios, están un poco acojonados porque evidentemente inmuebles con rentas antiguas o inmuebles de más de 150 metros están exentos, pero es que hay muchos que son de 80 a 90 metros, la gran mayoría, 3 habitaciones más salón o 4 habitaciones más salón, y estos, cuidado. Eso va a pasar en Cataluña, eso está pasando en Cataluña, el resto de España va a ser difícil, y en el caso de que se aplique, pues hay otras alternativas. En mi caso, mi empresa no hace explotación, mi empresa hace gestión. Entonces, tenemos en cartera muchos inmuebles, más de 300 habitaciones, y no es un rent to rent, o sea, no cogemos ese piso para realquilarlo, sino que directamente lo está alquilando el inversor, el propietario, y nosotros hacemos la gestión. El inversor tal vez es de Madrid, el piso está en Burgos, evidentemente necesita alguien aquí, y ese alguien es mi empresa. Mi empresa se encarga de buscar el inquilino, poner el anuncio, buscar el inquilino. Antes de buscarlo, pues tienes que filtrarlo, tener unos criterios de búsqueda. Tener que hacer visitas, entrega de llaves, incidencias, limpieza, contratos, cada mes, pues estar detrás para el tema de los pagos, pues si hay reemplazos que se va de una habitación, cubrirla, gestionar todo, ¿no? Deficiencias que pueda haber, tema de fianzas, todo, una gestión, pues pasiva para el inversor. Eso es algo sencillo, o sea, es algo que no necesitas tampoco, pues, ser ingeniero. Es decir, es algo muy aplicable, poner anuncios y filtrar a la gente es algo que, bueno, pues tienes que tener un poquito de calle, un poquito de vista, pero filtrar a la gente, pues medianamente puedes ir viendo un poco cómo visten, si son puntuales, si huelen a tabaco, cómo te miran, si te mantienen la mirada o no, te miran a los ojos o no. Hay algunos criterios. Y si no los tienes, pues tienes ahí YouTube, te puedes formar en cómo detectar una persona tal. Y tienes 200.000 vídeos de psicología, de la parte emocional del ser humano, que puedes aprenderlo desde el sofá de tu casa tranquilamente y te va a ir muy bien para este área y para todos en la vida, ¿vale? Saber leer a las personas, tener un buen escáner, es importante para cualquier cosa en tu vida. Bien, ahí puedes aportar un valor a empresas que hagan gestión o incluso inmobiliarias, ofrecerles que, oye, yo voy a gestionar por habitaciones, yo me encargo, o hacer la visita de los pisos y que te paguen algo. Evidentemente no te van a pagar 5 millones de euros. Aportas un valor chiquitito. A medida que tú vas agregando más valor a tu propuesta, evidentemente te irán pagando más. No es lo mismo que me puedas aportar el único valor de hacer unas visitas, que el 99% de la población lo pueda hacer, a que me hagas una hoja de ruta al detalle a nivel financiero y perfiles y me busques una excelente oportunidad que, como esa oportunidad hay, pues yo qué sé, menos del 3% de los inmuebles de España, que me hagas una reforma por debajo un 20% de la media de reformistas. Hostia, es un valor que, cuidado, que es alto. Evidentemente vas a cobrar mucho más en medida al valor que aportes. Con lo cual es una buena forma de poder empezar, tanto el tema de las reformas, tanto el tema de visitas, tanto el tema de la gestión que estamos hablando ahora, y sobre todo iniciarte y generar un ingreso paralelo a tu negocio, a tu actividad, más que negocio, perdón, a tu trabajo. E ir generando un negocio, ya sea del sector inmobiliario o si no te gusta, tienes otros. Hoy en día, con el campo digital que tenemos, es que es relativamente sencillo generar riqueza prácticamente solo teniendo un móvil. O sea, hay perfiles, o sea, yo estoy flojito en redes, estamos en proceso de mejora, pero subo bastante contenido y me escriben bastante. Entonces, una persona, que de hecho esa figura se llama setter, que hace 10 años eso era pues un comercial que se iba por las empresas a intentar vender los productos. En este caso es un perfil que sube contenido y le va a escribir mucha gente.
evidentemente, pues porque en mi caso, ¿no? Pues buscamos inversiones a inversores, mostramos las inversiones que cerramos a inversores, la reforma cómo ha quedado, cómo está alquilado, en cuánto hemos comprado, todo. Y evidentemente cuando lo subo a redes, inversores, inversoras me escriben diciendo, yo quiero invertir contigo, yo quiero eso. Una persona que sube contenido, que tiene un volumen de gente interesada en redes constantemente, pues un valor que se puedes aportar desde el sofá de tu casa. Evidentemente tienes que formarte en ventas y tienes que ser bueno. Es la figura del setter. Directamente tú escribes a esa persona y te haces pasar por ese perfil. En mi caso, los que me escribáis, ya veréis que muchas veces mando audios, tardo mucho en contestar, por eso mismo, pero por el momento soy yo, ¿vale? Ya lo veréis cuando me escribáis, que a lo mejor os escribo tal, pero suelo tirar mucho de audio y es un audio in situ con mi voz. O sea, eso la IA está muy bien, pero todavía no llega tanto. Entonces, a mandarte un audio al momento, vamos. Entonces, por ahora soy yo, pero sí que sé de muchos compañeros y pues al final muchos conocidos que lo tienen y una persona que aporta mucho valor. O sea, al final yo como empresario tengo muchas empresas, tengo mi familia y tal, y a lo mejor no tengo, por eso tardo en contestar, o sea, no tengo tanto tiempo para dedicarle. Entonces, pues oye, es un buen valor, a mí me aportaría un buen valor, lo que pasa es que no he encontrado todavía la persona que tenga esa esencia de Aitor, pues un buen valor es ese, una persona que te pueda responder esas dudas. Oye, quiero invertir contigo, pues perfecto, ¿en qué modalidad quieres invertir? Nosotros hacemos crowdfunding, te encontramos el inmueble. ¿Qué es lo que buscas? Hostia, pues yo creo que me busques un inmueble. Perfecto, pues mira, te voy a pasar un vídeo de la última inversión que hemos hecho, así le echas un vistazo. Es una inversión promedio para que tú veas un poco costes, rentabilidades y demás. Y si te cuadra directamente, ahí abajo tienes un link para agendar llamada con mi equipo y ver tu caso en concreto. Si te interesa, pues te encontramos un inmueble, evidentemente, o pues te hacemos una hoja de ruta, que es lo que hacemos, y te encontramos varios inmuebles. Hacemos un plan, ¿vale? Con objetividad. Bien, perfecto. Perfecto. O sea, a mí ya me estarían, digamos, pues respondiendo a la gente interesada, y no queda ahí también el mensaje que está mal no contestar, y evidentemente generando más registro de llamadas para mi negocio. O sea, me estás derivando clientes a mi negocio, con lo cual, obviamente que tú vas a cobrar por esto. Otra es el closer, que es la persona, digamos, que hace las llamadas, que sí que tenemos. Uno de ellos es mi socio, que es David, y otro es Lázaro, que también es medio socio y lleva con nosotros un montón de tiempo, es inversor, de hecho, del servicio, y de inversor a inversor, pues bien, ¿no? O sea, no te va a vender algo típico vendedor americano que te lo vende y luego dices, hostia, ¿para qué quería yo esto? No, te está vendiendo inversiones un inversor que invierte con nosotros. Es decir, yo he hecho esto, me ha funcionado y esto es lo que hay. ¿Te cuadra? Perfecto, adelante. ¿No te cuadra? No pasa nada, o sea, tan amigos. Esto es lo que hay, ¿vale? Y de inversor a inversor, hablamos de inversores, esto hacemos, este tipo de inversión hacemos, todo al detalle, te pasamos ejemplos tal, si te cuadra, adelante. No hay más, aquí no hay que vender algo que alguien no quiera. De eso no va a un negocio. Bien, una persona que te pueda hacer este tipo de llamadas, pues igualmente desde su casa, una persona con buenos dotes, que entienda bien el modelo, pues puede hacer una llamada a todo ese volumen de interesados y decir, pues mira, trabajamos así, esta es la rentabilidad, este es el criterio que tenemos de búsqueda, en estas zonas trabajamos, ¿qué estás buscando? ¿Sabes? Pues mira, esto y esto y esto, vale, pues llegamos a esto, ahora estamos integrando el tema del broker, las reformas pues llegan a esto, etcétera. Oye, me cuadra, adelante. Si esa persona cierra, evidentemente, un potencial interesado explicándole el negocio, pues oye, evidentemente que genera riqueza y al generar riqueza, pues una parte de esa riqueza es para él o para ella. Con lo cual tienes muchas alternativas. He puesto de ejemplo estas dos que son muy fáciles de aplicar, pero tienes el aprender a editar, que hoy en día hay aplicaciones gratuitas en el móvil y tienes que fijarte y sobre todo lo bonito de subir contenido es que sin recursos, solo con un móvil, solo tienes que grabarte, ya estás cogiendo un aprendizaje de, hostia, este vídeo ¿por qué ha pegado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿A qué tipo de gente? Tal, ¿a qué hora me va bien? Etcétera. Eso va muy bien y pues una gran habilidad que cada vez se paga más es precisamente esa. Hacer vídeos que peguen, que llegues a más gente, cómo edito para poder llegar a más gente, cómo hablo para poder llegar a más gente, cuál es el enfoque del vídeo, a qué hora, cómo puedo de forma orgánica llegar a la gente, a su móvil. O sea, cómo me puedo grabar ahora y en 30 segundos
Subo un vídeo y a lo mejor le estoy llegando a 30.000 personas en 3 días. O sea, ¿cómo puedo lograr eso de forma gratuita a llegarle a 30.000 personas, que de esas 30.000 personas tal vez 300 estén interesadas en lo que yo vendo? Hostia, 300 clientes de golpe o 300 potenciales interesados, que de esos 300 tal vez entren luego 30. Coño, 30. Si tú tienes un servicio que pues de 5.000 euros, estás generando muchísima fortuna con 30 segundos de grabación. Y es una habilidad muy rentable y muy bien pagada porque traes clientes. Y hoy en día los clientes están en las redes. Con lo cual tienes diversidad de modelos para poder aplicar, generar riqueza de forma muy sencilla dentro del sector inmobiliario o dentro de cualquier sector. Solo debes ser una persona con creatividad y con ganas. Lo importante, las ganas. Hoy en día la capacidad de trabajo es casi inexistente y solo con tener capacidad de trabajo, que muy poca gente tiene, ya vas 3 pasos por delante de cualquier competidor. Con lo cual, bueno, hoy un podcast un poquito más abierto, un poquito más de negocios, un poquito de cómo mejorar, pues al final, tu vida y la de los tuyos, que es generando riquezas, que no hay más camino, generando riqueza. Y sí generas con las inversiones y sí generas con echar horas extras en tu trabajo, pero lo diferencial sobre todo y lo más rápido, ojo, y difícil, es montando un negocio. Y evidentemente luego lo puedes escalar, generar otra línea de negocio para ti o generar otra fuente de ingreso. Tienes más capacidad de ahorro, generas más riqueza, tienes más apalancamiento con el banco porque generas más riqueza y te puedes apalancar para escalar en el sector inmobiliario, que es en el que nos dedicamos y para mí el mejor sector para invertir 100%, sobre todo por el apalancamiento y por diversas alternativas que tienen los inmuebles que otros modelos no tienen. Y escalar mucho más y generar más fuentes de ingreso. Pero para poder generar diversas fuentes de ingreso y más seguridad, que esa sí es la verdadera seguridad, no un salario. La verdadera seguridad es tener 5, 6, 7, 8, 10 negocios, 10 fuentes de ingreso, inmuebles, acciones, dividendos de una empresa, 3, 4 empresas, etcétera. Eso sí que es difícil y sobre todo si son empresas de distintos sectores o dentro del mismo sector, pero distintos enfoques, tipos de público, propuesta de valor. Eso sí que es seguridad y no una nómina, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, espero que te haya gustado este podcast. Déjamelo saber qué te parecen este tipo de podcasts un poquito más así abiertos y decirte que si tú eres inversor, eres inversora, sin closers, sin setters y quieres que te encontremos un inmueble, que nos encarguemos de reformarlo, de negociarlo, cerrar a un buen precio. Inmuebles que son un porcentaje súper chiquitito de lo que hay en el global de inmuebles. Zonas que están revalorizando, inmuebles con buena proyección, inmuebles con alta rentabilidad, inmuebles que se cierran por debajo de precio de mercado, inmuebles que se le hace una reforma prácticamente un 20% por debajo del precio medio de cualquier empresa de reformas de la ciudad, inmuebles que evidentemente luego nosotros mismos los gestionamos a una tasa de ocupación de un 96% y que si hay, Dios no lo quiera, cualquier incidencia, damos la cara y lo bueno y lo malo todo lo documentamos porque premiamos mucho la transparencia y la tienes ahí, en este mismo canal de YouTube. En la descripción tienes el link para agendar llamada, que no te lo dije antes, y ver tu caso en concreto para trabajar juntos y ahí sí que sí, a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.